latinoamericana. Bien, agradecemos ahí el informe de La Voz de América, que es parte de una red amplia de colaboradores que Mega tiene en todo el continente. Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, lo veíamos, ¿no?, ha dado luz verde a la aplicación de restricciones también al asilo impulsadas por el presidente Donald Trump en su agenda migratoria, lo que impide que la mayoría de los migrantes de Centroamérica en especial hagan solicitudes en la propia frontera, los obliga a realizar todo este trámite administrativo desde terceros países, principalmente Guatemala. ¿Qué impacto tendrá esta medida? Y para poder conversar del detalle del proceso, estamos con Tomás Pascual, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, usted también. Gusto en saludarlo. Igualmente, gracias. ¿Es usual que países que tienen alta demanda por asilo envíen a país de origen o a un tercer país a los migrantes a tramitar sus permisos o no? La verdad es que la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que de alguna manera establece el marco genérico en el derecho internacional para este tipo de procedimiento, no lo consagra expresamente de esa manera, aunque ha sido recogido después por el derecho internacional, en que es permitido, ¿no?, en ciertas hipótesis, que los países puedan restringir el procedimiento de la solicitud de la condición de refugiado o asilado, enviando a estas personas a un país seguro. Claro, un tercer país seguro, básicamente, porque no son inmigrantes económicos ni que por propia voluntad están pidiendo residencia. Es decir, uno asume que hay una condición de riesgo, que es por eso están pidiendo asilo en un tercer país, digamos. Efectivamente, la situación de las personas dentro de la hipótesis de que buscan protección internacional, que son estas personas, efectivamente requieren o están desplazándose porque en sus propios países de origen su vida, eventualmente su integridad, su libertad puede estar corriendo peligro por fundados temores, dice la Convención, de persecución con base a algunas categorías. Pero si aplicamos un criterio más extensivo, ¿no?, que viene dado por una declaración posterior a la Convención del 51, esto también sucede en lugares donde hay agitación social, que es el caso, por ejemplo, hoy día de Venezuela, ¿no? Pero la verdad es que en nuestro continente nosotros no tenemos una regulación como la que señala Estados Unidos, ¿no? En Europa, por ejemplo, para el espacio Schengen, la Comunidad Europea ha señalado que las personas tienen que solicitar asilo en el primer país perteneciente a esa comunidad. No es el caso de América. Y por lo tanto, por eso ha sido tan criticada esta resolución, esta regla, la IFR del gobierno de Trump, que fue anunciada el 16 de julio, pero que recién ahora fue respaldada por la Corte Suprema porque hubo un caso en San Diego que la limitó, ¿no? Eso fue lo que pasó básicamente la semana pasada. Ahora, ¿qué eventuales consecuencias puede tener? O sea, desde un punto de vista lógico, me parece que se pasan a llevar, digamos, derechos inherentes a una persona que está siendo perseguida. O sea, porque si una persona sale de su país por persecución, por asfixia política, por riesgo de su vida o de su familia, por estar siendo perseguido por una agrupación criminal, en fin, hay una serie de razones, o de una guerra, en fin, desplazamientos, qué sé yo. Si una persona está en esa condición, enviarla a un tercer país a que en esa condición espere una suerte de asilo, me parece que es aumentar su angustia y no reconocer la vulnerabilidad por la cual ha salido de su país de origen. Bueno, eso es lo terrible y lo problemático que pasa en todo el borde sur de Estados Unidos, en toda la frontera sur con México, ¿no? Son 4 estados. Y lo que pasa es que esto sería admisible en la medida que este tercer país sea capaz de proveerle protección internacional. Pero el tema, lo paradójico, es que la mayoría de las personas vienen desplazándose de Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo Norte, sí, ¿no? Claro. Y están siendo devueltas a Guatemala o a México, ¿no?, que ya tiene un problema fuerte de criminalidad, sobre todo en la zona norte de México, relacionado con el narcotráfico, y estas personas vienen huyendo de organizaciones criminales, las famosas maras de Centroamérica. Entonces, la verdad es que la hipótesis de tercer país seguro no se da. Claro, Guatemala no tiene las condiciones como para poder garantizar la integridad de estas personas, por cuanto hay muchos guatemaltecos que están pidiendo también asilo, o muchos hondureños, salvadoreños, que de alguna u otra manera han tocado la frontera guatemalteca para poder llegar ahí.
Pienso en los venezolanos que han venido a nuestro país y que ahora deben tramitar en su lugar de origen, ya sea en Venezuela o en algún otro país donde estén, ¿no? La visa democrática que pide Chile. La mayoría de ellos no viene en condición de refugiados, sino que pide una visa para poder trabajar y reinsertarse aquí. Pero ¿no es un poco lo mismo? Muy buena pregunta. A ver... Bueno, si ahí lo invitamos para hacer buenas preguntas. Sí, sí, y tratar de responder a la altura. A ver, bueno, creo yo que es importante dilucidar que la idea esta del tercer país seguro no es una buena idea, ¿no? Tenemos una situación crítica, hay 450.000 solicitudes pendientes. En la nota hablaba de estas audiencias virtuales porque lo que hizo Estados Unidos hace un tiempo es ya no dejar a las personas solicitantes de asilo en territorio estadounidense, sino que dejarlas en México. Y hacer todo el trámite online. Y de alguna manera lo que ha hecho es transformar a México en un tercer país seguro, sin México suscribir ningún acuerdo con Estados Unidos. Es que Estados Unidos asume que el inmigrante que pide refugio le da el mismo trato que un inmigrante económico. O sea, que está deseando por alguna razón y va a ir a tramitar su residencia en Estados Unidos. Y no es lo mismo. La génesis de esa fuerza migratoria es completamente distinto. Pero vamos al tema venezolano porque evidentemente con las proyecciones de Naciones Unidas, estamos hablando de 8 millones de venezolanos. Si uno toma ya la masa que se ha movido, con la que eventualmente podría salir, y eso está generando presión en la región. Entonces, siento que la pregunta es pertinente por cuanto ¿son los venezolanos hoy día también sujetos de asilo? Mira, para nuestros países, ¿no? De acuerdo a la declaración de Cartagena que suscribieron los países del continente y particularmente los latinoamericanos y que está consagrado en nuestra ley de refugiados del año 2009, la hipótesis para la situación venezolana hoy día se da en el texto normativo. Por lo tanto, podríamos decir que los venezolanos que están huyendo de su país, producto de una amenaza generalizada, su vida han bajado de peso en promedio 10 kilos según la OMS. O sea, hay una situación compleja en Venezuela, 4 millones de personas ya han abandonado, podrían caer dentro de esa hipótesis que se denomina hipótesis de la Declaración de Cartagena, ¿no? Y lo que están exigiendo hoy día algunos gobiernos son los visas consulares, que no es lo mismo que la responsabilidad democrática, que es una visa consular pero es un tipo distinto de visa. La visa de responsabilidad democrática basada en razones humanitarias, que son las mismas razones que podría basarse para el otorgamiento de refugio. Sí, eso es lo paradójico, ¿no? En el caso de Chile. Sí, pero los manda a sacarla al punto de origen. Porque igual que Estados Unidos quiere tener este, comillas, problema fuera de su frontera, ¿no? O sea, la lógica que opera es, este problema a la medida que se visibiliza internamente genera repercusiones y para las autoridades eso es complejo. Entonces, mira, ¿sabes qué? Exijámosle visa consular a los ciudadanos venezolanos desde el 23 de junio, que fue el problema que se generó en Chacayuta. Lo mismo está haciendo Ecuador y Perú. La diferencia es que Ecuador y Perú lo hicieron con un periodo de tiempo más prolongado, donde las personas pudieron prepararse. En Chile se hizo de un día para otro. Entonces, la verdad es que si a mí me preguntas desde el aspecto estrictamente normativo, la situación de los venezolanos podría caber en la hipótesis de Cartagena, que está recogida en la ley chilena, y por lo tanto los venezolanos podrían llegar a la frontera chilena a solicitar refugio, cuestión que hoy día se niega. Sí, exacto, y se les devuelve a algún punto de origen para que lo tramiten allí. Bueno, esa sería materia de otra entrevista. Volvamos al tema de Estados Unidos, porque me gustaría saber si además de la complejidad de mandar a este grupo de personas a un tercer país seguro, se ponen obstáculos para la emisión de los asilos. O sea, ¿van a haber menos personas asiladas en Estados Unidos o no? De todas maneras, piensa tú que hoy día la hipótesis que respaldó la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada, que no es definitiva, esto todavía queda paño que... Yo lo leí el viernes. No, no es definitiva porque es una especie de regla temporal que le permite, mientras se decide el caso de fondo, aplicar esta medida. El 95% de las personas que están solicitando asilo están en la hipótesis de la regla. O sea, no podrían ingresar al procedimiento porque no pidieron asilo en un tercer país. Por lo tanto, efectivamente, las posibilidades de conceder el asilo se van a ver reducidas drásticamente y además México va a tener un problema humanitario aún mayor del que hoy día tiene. Entonces, la verdad es que es catastrófico. Las organizaciones de abogados que litigan en esa zona, más las organizaciones... Abogados de migración. Sí, de ayuda, han señalado que esto es impensado, es increíble y además es dramático para la situación. O sea, creo que lo hemos visto todo el tema de los niños separados, o sea, la familia, las personas
se desplazan en caravanas justamente para evitar ser objeto de agresiones, porque ese tránsito es muy complejo y hoy día van a verse varadas en México sin ninguna posibilidad de retornar de repente. ¿Qué interés puede tener un país en convertirse en tercer país seguro? ¿Dinero? ¿Por qué Guatemala se ofrece? Porque básicamente Estados Unidos no puede forzar a una nación a hacerlo. Tiene que haber habido un acuerdo político ahí. Sí, la verdad es que Estados Unidos amenazó recientemente a México con algunas sanciones arancelarias. La verdad es que el poder que tiene Estados va por ahí. Sí, o sea, el poder que tiene Estados Unidos, la verdad. O sea, cuando Estados Unidos pide una orden, básicamente. Bueno, no sé, pero la verdad es que me imagino yo que es muy complicada la posición en que están esos países y están en una posición asimétrica en la negociación. Efectivamente hay un tema. Estados Unidos tiene el legítimo derecho de regular el ingreso. Claro. Pero el punto es que el asilo es una institución humanitaria que transnacional. Es de las primeras regulaciones humanitarias después de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, es decir, como sociedad nos vamos a poner de acuerdo porque cualquier persona merece protección internacional en cualquier parte. Bajo ciertas condiciones. Y los estados estamos al servicio de las personas. Exacto. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes.